vimos un tractor con una caravana y fue como ¡oh! ¿Qué es esto? Y paramos y era Hugo, un austríaco que viaja y visitar unas cuantas cosas que una amiga nuestra, Rea, una eslovena, una amiga de... que no es eslovaca, una novia que es de un amigo. confundimos. Sí. Es lo mejor, la naturaleza de Eslovenia es espectacular. Unas montañas, los Alpes Julianos son. Sí. Los Alpes Julianos. Y ahí dormimos en el área de autocaravanas, pero sin pagar porque no pasó nadie a cobrar. Sí, nos fuimos. Yo como me levanto a las 7 para currarme estos vídeos de YouTube. Y bueno, en el lago Bled es bonito, pero lo que pasa muchas veces con los lugares que te venden tanto y que tienen tanta expectativa. Y ahora se nos rompió una bisagra de la puerta de atrás, que voy a abrir y se quedó colgando media puerta y por suerte... Y cuando ya vimos la cascada y todo, que nos encontramos a unos que vivían, un chileno y una francesa que vivían en Barcelona. A ver. Que si no estás toda la zona charrán y eso tiene que ser interactivo. Ah, vale, que no hay vídeos, vale. Tengo que... Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? 5 horas. Estamos haciendo este vídeo, esta bitácora, este diario de viaje desde Croacia. Fijaos qué landscape que tenemos aquí. Espectacular. Acabamos de cruzar hace un par de días y esto es una pasada. Está al lado de Eslovenia e Italia, pero es muy diferente. Es muy diferente, muy agreste. Y bueno, semana 210 de nuestra vuelta al mundo. ¿No? Ya empezamos. No, semana 210 de nuestro viaje por el mundo en familia. Esto quiere decir 4 años y ¿cuánto? Un mes, ¿no? Más o menos. Y estas 2 últimas semanas hemos estado ahí en Eslovenia. Vamos a explicar un poco todas las anécdotas que han pasado, que en este tipo de vida en 2 semanas da para un vídeo de como 3 horas de explicar cosas. Bueno, pues cuando todavía estábamos en Italia, estábamos en Ciudad del Friuli, vimos un tractor con una caravana y fue como ¡oh! ¿Qué es esto? Y paramos y era Hugo, un austríaco que viaja en su tractor con su caravana. Lo que pasa que él no es nómada, él es veterinario, vive en Austria, pero bueno, va haciendo viajitos, ¿no? Y su idea cuando se retire sería viajar. Y le dice a la mujer, ¿te quieres venir conmigo? Y eso, y solo fue una vez, pero dijo nunca más. No, porque va a 25 30 por hora y va con el tractor, lo ves ahí, súper tuneado, azul. Ah, sí, con 2 asientos y tal, los niños se subieron, bueno, Esteban también, yo iba andando y ellos iban en el tractor, íbamos casi igual. Pero muy guay, Hugo, muy buena onda. Y estaba ahí con otras campers, pero en mitad de una calle, y nada, le dijimos, ¿qué haces, tal, no sé qué? Y yo, vente, que estamos al lado del río y demás, ahí acampados. Y dice, ah, sí, vamos. Y entonces fuimos y dice, subíos, y nos subimos ahí con los niños en el tractor, y fuimos hasta allá. Y cenamos juntos y eso, nos tomamos una birra, y al día siguiente nos apoyó comprándonos unas cuantas artesanías y demás. Fue muy interesante, ¿no? Que nosotros que viajamos lento, encontrar a alguien que todavía va más lento por la carretera. Siempre hay gente que va más lento que tú. Siempre. Entonces fue súper bonito, la verdad, y ver que las cosas se pueden hacer, ¿no? Al final que todo son ilusiones. Entonces, bueno, de ahí en Cividale fuimos a un dentista que a mí, porque tenía problemas con la muela, no me dio muy buen rollo, no tal, y aparte muy caro, y bueno, nos fuimos para Gorizia con la idea de después cruzar a Eslovenia. Sí. ¿No? Y fuimos a hacer una compra y en el súper pues conocimos a una familia que, bueno, muy buena onda, así, tal, preguntando, a ver, porque justo el día que queríamos entrar en Eslovenia entraba el tema del Green Pass en todas las partes, gasolineras, supermercados, en todos lados. Entonces, bueno, pues ella nos dijo, bueno, pues yo os miro la frontera, no sé qué, total, que nos liamos y acabamos cenando en su casa. Con sus 4 hijos. ¿Cuatro hijos? Sí, y con su marido que es bosnio, ¿no? Y bueno, estuvo guay, comimos una pasta con un ragú que hizo ella ahí, con una perrita. Estas cosas que siempre nos pasan, ¿no? Que siempre también buscamos, ¿no? Interactuar con gente local, experiencias ahí, ver cómo se vive y demás. Y al día siguiente nos dijo, oye, que sí, que mi marido ha andado y está todo tranquilo, va, sí, ya podéis ir. Decíamos que queríamos cruzar la frontera, que cómo estaba el tema y tal. Igual yo ya tenía ahora con el dentista, con Sasha, que es también
en Eslovenia, pero que es bosnio. Sí, porque a Ana se le rompió un trocito de dientes, que esto ya lo Vuela. explicamos. Fuimos a este doctor que no nos gustó. Y buscamos otro, encontramos uno en Eslovenia, que todo el mundo decía que era más barato que en Italia. Y resulta que el hombre era bosnio, ¿no? Sí. Y muy bien, nos trató muy bien, como queríamos, muy atento, muy educado y tal. Y al día siguiente de estar con esta familia, Ana fue al dentista. Fui a hacer la primera visita, que era gratuita, y después en 2 días me lo arregló. Sí. Y esos 2 días estuvimos parqueados en St. Peters, de Gorizia, al lado de un circuitos. Allí así tengo que chillar. Chilla. Que se me cansa el brazo. Sí, me alejas de la cámara. Bueno, pues había un circuito súper chulo para andar en bici, que bueno, luego descubrimos más adelante que era un pump race, ¿no? Que es un tipo de circuito que hay como muchos así, y luego se trata de casi no pedalear y con el mismo impulso que te va dando la bicicleta con las subidas y bajadas hacer. Bueno, pues había un circuito y los niños se lo pasaron teta en el circuito. Sí, un circuito espectacular en un parque urbano de la ciudad. Ya y lo eso, verán, nos quedamos ¿no? así. Porque tenemos Sí. vídeos. Sí, ya lo vais a ver. Sí, fuimos a dar un paseo caminando hasta Italia, porque estábamos al lado, realmente, no era como que ibas andando, mira, ahí está Italia. Sí, es que realmente no hay fronteras, es que no... Allí, cuando ya me arreglaron la muela y tal, compramos una tarjeta de teléfono para tener datos. Así. ¿Verdad? Fuimos a un Aldi, que allí se llaman Hofer. Hofer. Y en Hofer tienen una compañía de teléfonos, el Aldi en Eslovenia. Sí, pero súper bien de precio. Comparado con España, la verdad, muchísimo mejor, porque nos costó Una 10 prepago. euros 60 gigas de prepago de estas. La compras, te la pones en el móvil y a correr. 60 gigas, 10 euros, tienes un mes. Está súper bien. Nosotros en Latinoamérica, allá en México, era un robo como una catedral. Bueno, en Italia teníamos 200 gigas Bueno, en Italia por también. 7 euros. 7 euros, 200 gigas Bueno, de promoción. 200 gigas los 2 primeros meses y 100 gigas el resto. 100 gigas con el minutos resto. y llamadas ilimitadas. con lo 7 cual, euros. En sí, España está está muy bastante más caro todo esto. Ya veremos. Y ahora aquí en Croacia veremos a ver qué Ahora encontramos. pasamos a los Balcanes y veremos a ver cómo está el tema de las telecomunicaciones, que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando pasas de país tienes que investigar, a ver qué hay y cómo están. Si internet va bien o va a pedales. Pues de allí decidimos irnos hacia Tolmin. Hacia Tolmin, sí. Decidimos hacer una ruta así circular por Eslovenia, ahora os lo mostraré, y visitar unas cuantas cosas que una amiga nuestra, Rea, una eslovena, una amiga de... Que no es eslovaca. Una novia que es de un amigo. Nos Sí. confundimos. Eslovena, y nos dijo las cosas más chulas y algunas alternativas para visitar, y entonces decidimos hacer esa ruta porque Eslovenia es pequeña y estuvimos como 2 semanas. La verdad que muy bonito. Eslovenia, la naturaleza es brutal. Es lo mejor, la naturaleza de Eslovenia es espectacular. Unas montañas, los Alpes Julianos son. Sí, Los Alpes Julianos, una pasada de bonito. mucha naturaleza. Entonces fuimos aquí a Tolmin, ya todo está como muy limitado para parquear, porque en toda Eslovenia está prohibido aparcar en la camper y siempre te dicen que tienes que ir a pagar, y bueno, las áreas de autocaravana son como 20 euros, 18 euros la noche. 20 Es que vamos a euros. puntualizar este tema, porque en España también está prohibido acampada libre, en Alemania también, ¿vale? Lo único es que la gente aparca las campers delante de su casa y tal cuando no las está utilizando, ¿no? Pero aquí estaba incluso prohibido aparcar las campers en la calle, ¿vale? Porque una cosa es acampar, sacar el toldo, el chiringuito, la barbacoa, las sillas y todo eso. Y la otra es, bueno, si aparco yo en un sitio como puede estar un coche normal y nosotros dormimos y nadie se entera y no molesto a nadie, ni ensucio, ni hago ruido, pues no pasa nada, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Y aquí en Europa en realidad no se puede, pero bueno, que si no molestas a nadie. Pero es que aquí en Eslovenia no ves ni una camper por la calle. No, está prohibido tener las campers en la calle. Todo el mundo las tiene como dentro de los recintos de casa. Entonces, claro, das mucho la nota porque no hay nadie en la calle. Y está completamente prohibido. Y bueno, en esta aplicación que utilizamos nosotros, Park4Night, que se utiliza aquí en Europa... Todos los comentarios decían que venían los forestales y te multaban. Sí, que venían, tal, nos han puesto una multa de 40 euros, otra de 80 euros, tal. Entonces, claro, íbamos un poco así, joder, a ver. Pero eso normalmente, esos comentarios lo hacen en temporada alta, en julio, agosto y demás. Entonces nosotros fuimos en septiembre y ya estaba bajando el tema y empezaba a hacer menos calor. Estuvimos así, pero... Bueno, suerte. y el primer día para dormir le dijimos a un chico que dónde podíamos dormir. Bueno, primero Esteban fue a preguntar a un hombre que tenía un terreno muy grande y el señor le dijo, claro, sin pagar, ¿no? Ja.
y bueno, así como un poco mala onda, da igual, no le explicamos mucho más. Y a otro chico que pasaba en el coche nos llevó al lado de un río súper bonito y nos dijo, yo creo que aquí vais a estar bien, ¿no? Y llegamos y habían unos austríacos o alemanes que habían dormido allí y bien, y dijimos, bueno, pues aquí nos quedamos la primera noche. Y bien, dormimos bien y no hubo ningún problema. Y fuimos a ver el Tolminska Gora, que era un parque natural donde había una pasada, el río por entre unas piedras, así unos acantilados. ¿Pagamos cuánto? 20 euros por 20 toda euros la familia, por toda la familia, sí. para entrar, y es un circuito circular de 1 hora. Vimos una pequeña cueva que había estado, se llama la Cueva de Dante porque dicen que había estado ahí Dante Alighieri y se había inspirado para hacer el... Ahí se inspiró para hacer la Divina Comedia. La Divina Comedia. Dante Alighieri en una gruta que va para abajo ahí. Y estuvo bonito, la verdad, y esa noche dormimos ahí, en el parking turístico que ponía que no se podía, pero dormimos como ahí aguantando la respiración hasta las 7 de la mañana, que a partir de las 7 de la mañana ya se podía, ¿no? Entonces, bueno, pues esperábamos a ver si a las 6:30, que es lo que ponían muchos comentarios, pues venían y decían, que tenéis que pagar la multa, ¿no? Pero no, tuvimos mucha suerte. Ahí la cuenta atrás mirando tal, 6.58, 6.59, 7. Vale, ya no nos pueden multar. Bueno, de ahí nos fuimos para ese pueblo tan famoso que al final no nos quedamos a dormir. Fuimos a Kobarid, que queríamos hacer también la ruta circular que había ahí, pero yo me guío mucho por mi intuición. Y así como en Tolmin le dije, dormimos aquí, no hay ningún problema, en Kobarid no acabábamos de encontrar el lugar, no. Se veía, no sé. Nos hacían malas caras, preguntabas a la gente y te miraban así, o en plan otro guiri, otro turista. Y la energía que había no invitaba. No, y bueno, y encontramos un Park Fortnite, un lugar cerca de Bobek, de David, que es esloveno, que tiene ahí su casita, que no os lo perdáis. Ahí grabaron Narnia, la película, sí. Y con los restos de todos los sets de montaje, un puente que hicieron en un río y una edificación y no sé qué, pues él, con todos los restos que se quedaron allá, se ha hecho su casita. Es una pasada, ¿no? Y luego tiene una roulotte, sí. que como hacía mucho frío, la tiene juntada a la casa, y como hacía mucho frío en invierno, la recubrió toda de yeso, ¿no? No, la verdad muy que original, tiene un baño, ¿no? Tiene lavabos con ducha con agua normal, que nos duchamos sin que estuviera caliente, y la verdad que no estaba mal, estaba fría, pero tiene su terrenito, tiene ahí una parcela grande con diferentes niveles, que ahora lo veis, y su casita, y ha hecho ahí una ducha improvisada, un par de baños sencillos, y bueno, entonces deja acampar a los que pasan por allí, que vamos con camper o autocaravana o lo que sea, y das la voluntad, ¿no? Está muy bien. Claro, porque él dice, yo no puedo cobrar porque no soy ningún establecimiento, dice, pero podéis venir a mi lugar porque sois amigos míos, y si queréis dejar una colaboración, tenía ahí una phone y tú podías dejar ahí tu colaboración, que además muy relajado, porque él se iba a trabajar por la mañana. De hecho, cuando nosotros estuvimos ahí, él se había ido 2 días, que tenía que ir a Ljubljana, y cuando nos fuimos él no estaba, sí. O sea que... Pero está bien, porque si querías dejar o no querías dejar... De la donación, así no te obligan a dar 20 o 25 euros, y depende si te gusta y tal, la vibra o tal, pues le dejas más. Yo creo menos. Que al final si puedes dejas, ¿no? Y dejas bien, ¿no? Entonces, bueno, por ahí le dejamos algo y una pulserita nuestra para que se acordara de nosotros. Y bueno, ahí la verdad que fue muy bonito, porque íbamos a parar una noche... Bueno, ahí nos íbamos a encontrar con los viajadores, que son una familia que hace 3 meses, bueno, ahora ya casi 4, que empezaron su vida nómada con una caravana nueva, y que están teniendo muchísimos problemas con la caravana, se les había estropeado la cama eléctrica baja, o sea, un mineral que vale y una cosa, entonces nueva. Tenían que venir a vernos, y les estábamos esperando aquí en Bobek para hacer un trocito de Eslovenia juntos, sí, pero resulta que a Patri, a la mamá de la familia, le salió un herpes y tuvieron que ir corriendo a un dermatólogo, fueron a Italia, y cuando iban a venir hacia donde estábamos nosotros, resulta que hay un túnel que están haciendo obras, que de 6 de la tarde a 6 de la mañana la cortan porque están haciendo obras, con lo cual cuando ellos iban a venir para allá estaba la carretera cortada, y al final como que les estaba costando mucho y no fluía la cosa, y decidieron que se iban regresando para España, y de hecho hicieron bien porque les salió otro problema en el camino, y ahora ya están ahí con la caravana en el lugar que la tienen que reparar, y esperamos, desde aquí os mandamos un abrazo grande. Pero bueno, como que no se dio, a veces las cosas son más fáciles, fluyen más, y aquello hubieron 1000 problemas y como que no
no era el momento. Pues bueno. Pues ya nos veremos o no, no lo sabemos, pero le mandamos un abrazo muy grande aquí. A Patri, a Flo, a Mateo y a Me. Vale, los viajadores, si los queréis seguir están en Instagram también. Bueno, pues allá en Bovec hay un montón de cascadas alrededor y de montaña, es súper bonito y fuimos al... ¿Cómo es de ahí? Cascada Lab Cap. Entonces era una cascada súper bonita que vimos con muchísima agua, de esas que notas el viento que te moja, ¿no? Nos recordaba un poco a una de las primeras cascadas que vimos en Ecuador, a la de Hola Vida, que fue alucinante. Oye, estoy hablando yo mucho, ¿verdad? No está inspirada, Ana está inspirada. Pues no me lo creía yo que estaba inspirada. Ay, pues vale, sigue tú con la situación. No. Y conocimos a Uri, Ana y Jerk de The Golden Wheels, que son catalanes también. Y nada, ahí compartimos unas cervezas y... Esteban me mira como diciendo, madre mía, esta mujer está hoy... inspirada, sí. No, es que había una piedra yendo en el camino. Bueno, el camino era bastante largo, nos ponía media hora, pero mentira, era bastante más. Fuimos a una cascada que tenía 106 metros de caída, lo que pasa que estaba muy lejos y era bonito, pero nos gustó más la otra que era más pequeñita, ¿vale? Pero bueno, en el camino para ir hacia la cascada había una piedra enorme, entonces yo me abracé hacia la piedra y como venía en subida y el corazón me iba bum, 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 cuando me puse así a escuchar con la piedra así, oía mi propio corazón en la piedra y entonces era como si estuviese escuchando el corazón de la tierra. Y bueno, igual esto es muy místico, pero para mí fue muy bonito. ¿Es que sí? Sí, conectar con nada de esto. Bueno, pues eso. Y volviendo, Neil se cayó. Se hizo daño en la rodilla, pero bueno, nada grave. Gajes del oficio. Bueno, es que a los niños les fascinan las máquinas estas grandes, como todos los niños, y vemos ahí unos maquinones de estos súper grandes, moviendo pedrotes muy grandes, y estuvo ver la cara de los niños, cómo se ponen con esas máquinas, y se quedan... A ver, es una pasada. Casi más que la cascada de 100 metros que habíamos visto antes, ¿no? Y guau, y brutal las aguas, ¿eh? Sí, las aguas de Eslovenia son color turquesa, es una pasada. La verdad que la naturaleza es lo mejor de Eslovenia, es una pasada, la verdad. Y lo peor es que ir con camper pues no te dejan aparcar en ningún sitio. Pero nosotros no nos podemos quejar porque hemos estado 2 semanas y solo pagamos aquí donde yo me propuse, digo, en Eslovenia no voy a pagar, porque no he pagado en 4 años, no quiero pagar. Para eso tenemos este tipo de vida, ¿no? Para no tener que pagar camping y demás. No, y menos 20 o 25 euros por noche, ¿sabes? O sea, increíble, vamos. Y con una naturaleza exuberante, prados y prados y kilómetros planos, verdes y tal, y me tengo que ir a un sitio a aparcar ahí y pagar. Digo, es que no lo entiendo. Y después de aquí, ya bueno, ya no voy a explicar qué hicimos esa noche porque no tenemos vídeos que lo documenten. Pero también voy a decir que compartimos con otra gente alemana, muy guay fue esa cena. Que no puedo estar haciendo vídeos todo el rato. Estaban de 2 semanas de viaje de esos de jóvenes, ¿no? Que está esperando a que acabe el cuatrimestre para pirarte 2 semanas ahí con 2 paquetes de pasta y 50 cervezas. Y la verdad que pudimos ahí hacer esa cena juntos, bueno, y compartir, y como son jóvenes, pues está bien. Te puedes dar ese punto de vista y te están escuchando así y demás, ¿no? Está chulo. De ahí nos fuimos hacia Kranjska Gora, que también es una zona muy turística y muy bonita de Eslovenia. Sí, de lo más turístico. De lo más turístico que hay por ahí, y es una zona donde se hace parapente. Está al norte, casi en Austria. Muy chula, y ahí vimos un lago muy bonito, muy pequeño, pero muy bonito. Es de esas cosas, agua transparente. Sí, es de esas cosas que ni me lo había dicho nuestra amiga, ni cuando fui a información de turismo allá me dijo, bueno, si quieres ves a este lago y tal, que está cerca, echas un vistazo. Y llegamos y tal, y yo creo que es de lo que más me gustó de toda Eslovenia. Ahí hicimos el circuito aquel del agua fría con las piedras, los niños y yo, con los pies, que hacía frío, ahí. Sí, porque todo eso acabe de decir que en Eslovenia hemos pasado, o sea, ha hecho frío, ha hecho fresco. Es que bajó la temperatura muchísimo en un par de días, de ir en manga corta a dormir con plumón directamente. Y ahí dormimos en el área de autocaravanas, pero sin pagar, porque no pasó nadie a cobrar. Sí, nos fuimos. Yo como me levanto a las 7 para currarme estos vídeos de YouTube, me levanto cada día a las 7 mientras están durmiendo aquí la familia, yo me levanto y estoy hasta las 9, 9 y media, hasta que Max abre la cortina y hace, ¿qué haces?
En ese momento ya no puedo editar más, ya no puedo trabajar más. Entonces a las 7, que es cuando se supone que pasaba el hombre, pues nos fuimos antes. Y así digo, bueno, Pero pues a ver yo creo que no si no pasó. pagamos. No, en temporada baja creo es que no. diferente todo Sí, eso. éramos 4 o 5 campers, tampoco... Y de allí nos fuimos al lago Bled, famoso lago Bled. Y bueno, en el lago Bled es bonito, pero lo que pasa muchas veces con los lugares que te venden tanto y que tienen tanta expectativa, que bueno, que el otro lago nos había gustado mucho. Y eso que era Entonces, mucho más sencillo y más pequeño y demás, pero tenía un carisma brutal. Y el lago Bled es súper turístico, no puedes aparcar, no hay ni un sitio así de Strangis para aparcar, está todo hecho para que vayas o en turismo, mucho turismo, o sea, pagues parking y... barquitas para ir al castillo, tal, entonces Sí. que está bien, y ¿eh? O sea, porque estuvimos está bien. media hora o 3/4. Pero no nada, más. dimos la vuelta. Dimos la ¿verdad? vuelta, paramos, hicimos unas fotos, vimos un poco el lago y el paisaje y eso. Pero ¿qué te quieres que te diga? Tampoco, a mí tampoco me fascinó, ni tampoco me alucinó el sitio. No, no. Yo la verdad que todo el mundo, además Bueno. yo me había hecho la idea que no iríamos al lago Bled porque él siempre me decía, no, que está muy al norte, no sé qué, pero bueno, como luego las cosas siempre cambian. Y bueno, sí, es bonito, ¿vale? Lo hemos visto, hemos es estado, bonito. hicimos la foto, es muy bonito. Pero ahí sí que es verdad que hicimos la foto como del lugar, pero no... Una cosa que nos ha pasado en Eslovenia es que es el primer país Sí, en el cual no hemos interactuado con nadie. sí. Es decir, que no ha habido ningún intercambio con alguien esloveno así de poder compartir, porque sí, estuvimos en el lugar de David, pero él estaba trabajando Sí. y bueno, no podíamos estar ahí compartiendo juntos y así, ¿no? Entonces, para nosotros que viajar y tener este tipo de vida es compartir con la gente, conocer la cultura local, ¿no? Compartir una comida. Ostras, pues fue como... Sí, es lo que estamos buscando, si es que nos falta una pancarta ahí, en plan que pongamos, ¿quieres ser mi amigo? No, eso no, pero yo... ¿Quieres compartir un café conmigo? ¿Me quieres explicar cosas? Ayer aquí estábamos hablando con la chica de los Sí, trampolines, claro, es que ¿no? es nuestra vida es socializar en con la gente Eslovenia, local y compartir y nadie. demás. Y en Eslovenia ha sido pues durillo, porque Bueno, duro tampoco. es que son 2 semanas que, Pero- bueno, que buscábamos interactuar con alguien y no ha surgido, ¿no? Con unas francesas que iban viajando un par de eslovenos no. semanas, unos alemanes, unos de aquí, pero locales, No, con locales no, ha eso es habido. lo que digo. Y es el primer país en 15 que llevamos que no, que no ha habido interacción. que no había interacción. Nos Entonces, hubiese bueno. gustado ahí poder, no sé. Y además no es un tema de idioma, porque allí todo el mundo habla inglés. O sea, a mí algo que me ha alucinado es que Pero bueno, al todo el final es mundo una habla cosa inglés. cultural también, porque son países fríos, el carácter es diferente, las costumbres son diferentes, el contacto con la gente también es diferente, o sea, a lo mejor son más cercanos cuando ya una vez te conoces. Eso es lo que dicen, por ejemplo, de los alemanes y los escandinavos, ¿no? Al principio así, pero ya cuando rompes esa barrera ya cambia mucho la cosa, ¿no? Lo difícil es pues romper esa barrera, ¿no? Y aquí, bueno, como estando 2 semanas tampoco hemos estado mucho, pues a lo mejor te falta De ahí hecho, un poco... contactamos con una familia para hacer un workaway Sí, cerca de Ljubljana, con caballos, Sí. y nos dijeron que sí. Lo que pasa que al final como que se nos atrasaba mucho porque... teníamos que estar mínimo 2 semanas y es que está empezando el frío y queremos ir tirando para abajo. Pero hubiese estado chulo porque tenían como 60 animales, caballos, ovejas, cerdos, perros, gatos, y tenían 5 hijos, me parece, ¿no? Y los padres. Entonces esas situaciones son un poco caóticas, pero molan mogollón. Sí, lo que pasa es que ahora necesitamos llegar como a un sitio un poco más cálido antes de que nos pique el invierno, ¿no? Sí, Y bueno, pues sí, pero se no sé hubiese yo. dado esa interacción, Sí, pero al final valoramos, ¿no? Porque al final, si algo tiene esta vida es que estás tomando decisiones a diario. Sí. ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Titita, sí, ¿no? sí. Entonces, Y es que en un día a veces cambias 3 veces, porque claro, estoy pensando ahí y esto y lo otro, y podemos hacer esto, y surge una oportunidad por otro lado, o te dicen una cosa o esto, y dices, pues ya no vamos para allá, vamos para aquí, y vamos improvisando así. ay, la puerta, arreglaste la puerta que se nos rompió. Se me rompió la puerta de... ¿Cuál? Ah, sí. No, es que claro, se nos había roto la semana anterior la otra puerta, el cerrojo de la puerta del conductor, que esa ya la arreglé, que la desmonté y tal. Y ahora se nos rompió una bisagra de la puerta de atrás, que voy a abrir Ah, es verdad. y se quedó colgando media
media puerta y por suerte pues pude poner ahí tres tornillos en vez de remaches, porque llevaba remaches pero no tengo remachadora, entonces quedó bastante bien. Y Max nos ayudó, que hice ahí un pequeño vídeo porque dice Max, mira, yo te ayudo, papá. Y estaba haciendo lo mismo pero en un palo. Estaba arreglando el palo. Torbellino. Estaba arreglando el palo. Bueno, pues no sé, hasta Bled solo, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Pues bueno, ya de aquí... Sí, porque no son pocas cosas para 2 semanas, ¿verdad? O sea, es que... Y más cosas que al final no haces vídeos y que no... questo video è per te, guarda, più di 20 minuti, ¿ah? Bueno, él ya sabe de qué va, ya os lo explicaremos en el próximo vídeo. Pues hasta aquí, hasta el lago Bled. Después en el próximo vídeo bitácora os explicaremos desde Bled hasta aquí, hasta Croacia, que estamos ahora, y las cosas que han pasado, que también no son pocas. Que pasamos por Italia otra vez, Eslovenia, Croacia. Se nos ha roto el panel fotovoltaico y tenemos que cambiarlo, bueno, unas cuantas cosas. Sí, esta vida es interesante. Pero Okay. con una sonrisa se arregla todo, ¿a que sí? Claro. Bueno, pues eso, recuerda que si te gusta lo que compartimos, si quieres apoyarnos y tú también tienes un sueño y quieres compartirlo con nosotros, aquí estamos. Entonces puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Suscríbete. Puedes darnos un like para que suba en el posicionamiento. Y compártelo con otra gente que quiera seguir una familia nómada. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y quédate hasta el final, que están las tomas falsas, que siempre hacemos tomas falsas porque nosotros youtubers somos youtubers de andar por casa, pero con mucho amor. Las tomas falsas casi siempre son de Ana. No, bueno, porque me cortas. Bueno, da igual. Y que os preguntaréis que por qué no salen los niños. Pues porque los niños, para hacer este tipo de vídeos, necesitamos un poco de calma. Entonces, ellos van saliendo en vídeos que vamos haciendo del día a día y no os perdáis cosas, que vienen cosas interesantes. Venga, a ver si subimos vídeos aquí en la cabeza, un poquillo el canal, porque nos estamos pegando un curro impresionante y esto de YouTube va súper lento, súper lento. Cada día levantándome le dedico como 2 horas y media cada día ahí metiéndole y va súper lento. A ver si generamos ahí un poquillo de volumen. Venga, va. Vamos para allá. Nos vemos por el mundo. Que variamos un poquito el paisaje, hombre. Está todo muy chulo. Mira. Si se ve más. Bueno, me has cortado la inspiración. Bueno, pues eso, la primera noche estuvimos en Tolmin, no hicimos nada especial. Le estábamos diciendo de los alemanes que nos dijeron la noche esa de dormir ahí al lado de Tolmin. Eso. ¿Cómo es de ahí? ¿Cascada? ¿Lap? ¿Cap? Bueno, el nombre no lo sé, la verdad. Lap o Cap, no me acuerdo. A la de Vilnia. Los nombres de los cascadas. Bueno, es que eran chungos. Y cuando ya vimos la cascada y todo, que nos encontramos a unos que vivían, un chileno y una francesa que vivían en Barcelona. A ver, que si no estás toda la estona encerrada, y eso tiene que ser interactivo. Ah, vale, que no hay vídeos, vale. Os digo alguna cosa més, però lo que he grabado es eso de ahí, entonces puedo ir intercalando los vídeos y tal. No vas gravar res de cuna. De la cascada. Sí, pero de Tom no, de estos que nos encontramos ahí tampoco, y de lo de la piedra tampoco. Lo de la piedra me lo has puesto en la chuleta, te lo muestro. Lo de la piedra me lo has puesto. Eso es porque tengo alguna foto entonces. Ah, moreno. Mira, abrazamos las piedras. Ok, fallo mío. Vale, pues ya tienes tomas falsas. Es que si no tienes tomas falsas, Esteban. Ya. Vale.